a través de la historia, del testimonio y de la vida de un hombre llamado José. Y para eso quiero que me acompañen nuevamente ahora sí al libro del Salmo 105, versículo 16 al 22. Porque si hay alguien a la luz de la palabra que tuvo que vencer obstáculos en la vida, fue José. Ahora lea el Salmo 105 rápidamente, versículo 16 en adelante. Si ya lo tiene, diga amén. Y dice la palabra: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José. ¿A quién envió? A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó en las posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Yo quiero que incline su rostro y vamos a orar y pedirle al Señor revelación por la palabra de esta mañana. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Tu iglesia es una Belén, y Belén significa casa de pan. Cada vez que nos reunimos los domingos en la congregación, en la iglesia, Señor, venimos a la casa de pan y entendemos que hay un pan, como dice Mateo 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hoy nos vas a dar pan, hoy nos vas a alimentar con tu palabra. Yo te pido, Padre, que argumentos, excusas caigan de los corazones, Señor. Padre, que podamos tener un espíritu correcto para recibir tu palabra. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Venciendo los obstáculos. José, como lo acabamos de leer en el Salmo 105, esta porción del Salmo 105 es un pequeño resumen de la vida, del testimonio, del proceso, de la historia de José. Me llama la atención y hay una revelación interesante. Usted sabe, si alguna vez ha visto las películas de José, ha leído la historia de José, usted sabe que el punto crítico es que vinieron 7 años. Faraón tuvo un sueño donde se soñaba 7 vacas gordas, pero después también habían 7 vacas flacas, y los 7 años de vacas, las 7 vacas representaban 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas representaban 7 años de escasez. Y para que José llegara a ese momento, para estar delante de Faraón, estar en palacio, dar la interpretación del sueño y ser posicionado y promovido como gobernador de Egipto. Imagínense, el imperio de Egipto era el imperio más grande de la época, y un hijo de Dios lo levantó y lo introdujo en el palacio para que gobernara en la casa del rey. Pero tuvo que pasar por un proceso. Dios fue el que se encargó de traer los 7 años de vacas flacas. Mire que la palabra en el verso 16 dice: trajo hambre sobre la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Y dice: y quebrantó todo sustento de pan. ¿Para qué? Para demostrarle al mundo de esa época que Él es el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Aunque haya hambre en este tiempo en las naciones, aunque se hable de crisis en las naciones, recuerda bien esto: el Señor es tu sustento de pan. Así digan que el año que viene va a ser un año de recesión, para la iglesia del Señor se va a levantar su pastor, que es Jesucristo, y va a proveer a su casa, a su iglesia con pan. Dale fuerte ese aplauso del Señor. El mundo estará en aflicción, pero la iglesia del Señor estará en gloria. ¿Cuántos lo creen acá? Mire, dice la palabra: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Recuerde que la palabra siervo es la misma palabra esclavo. Y dice la escritura: afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Mira, José pasó por muchos obstáculos, José pasó por muchos impedimentos,
Pero lo que me encanta de José es que él nunca desmayó y siguió adelante. Hay mucho que aprender de la vida de José. La historia en Génesis, acompáñenme por favor, el primer libro de la Biblia, capítulo 37. Génesis 37:1, léalo. Mire, vamos a leer los primeros versículos. Dice Génesis 37:1: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿En dónde? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José mucho más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos cómo su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Mire, cuando usted lee Génesis 37:1, la palabra nos muestra en dónde, en qué lugar empieza la historia. En una tierra llamada Canaán. ¿Sabe qué significa Canaán para que lo escriba allí? Canaán significa lugar. Canaán, o sea que a pesar de ser un joven, porque tenía 17 años, el primer obstáculo que José venció fue el obstáculo del lugar de su origen. ¿Aló? El obstáculo del lugar de su origen. Quizás tú estás hoy aquí en esta mañana y vienes y me dices: pastor, yo tengo un origen pequeño, yo tengo un origen pobre, yo tengo un origen humilde. Y a veces nuestro lugar de origen, nuestro contexto de ciudad, de nación, se convierte en un obstáculo. ¿Sabe que cuando yo meditaba en la palabra del Señor, en lo que significaba Canaán, como Canaán era lugar pequeño y Dios lo llevó al palacio del imperio más grande de la época y al palacio de uno de los imperios más representativos de la historia de la humanidad? Es decir, aquí viene el código. Dios siempre nos lleva de lo pequeño a lo grande. No importa si estás viviendo hoy el tiempo de las pequeñeces, recuerda algo: la historia de José empezó en un lugar pequeño. ¿Y qué decir de Jacob? Jacob era la tercera generación de una promesa. ¿Por qué? Porque Dios había llamado a Abraham en Génesis 12 y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y serás padre de multitudes, padre de naciones. Pero cuando usted lee Génesis 37, Jacob, y cuando pasan unos años, Jacob solamente era una pequeña tribu con un número contadito de personas. Es decir, Jacob podría decir: bueno, yo ya soy la tercera generación, ya se murió mi abuelo Abraham, ya se murió mi abuelo y mi papá Isaac, y ahora yo estoy aquí con mis hijos y sigo estando pequeño, siento que no he alcanzado la promesa. ¿A cuántas personas les ha pasado eso? Que se sienten así como Jacob, que pareciera que pasa el tiempo y no hemos cumplido la promesa. Lo cierto es que cuando usted estudia la historia de José, dice la palabra que Jacob entró con 70 personas a Egipto, y en Egipto se multiplicaron y crecieron, y pasó el tiempo, pasaron los años y salieron 3 millones de personas de la tierra de Egipto, porque Dios lo liberó. Dios siempre te lleva de lo pequeño a lo más grande. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Ven, y quiero que leamos. Quiero hacer un paréntesis, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando de vencer los obstáculos. Quiero que me acompañe por favor a Jueces capítulo 6 versículo 15. Vaya rápidamente y lea esta palabra, porque quizás la palabra pueda traer luz a tu vida en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dice Jueces 6 versículo 15. Es la historia de Gedeón.
Y mire, qué interesante. Dios está llamando a Gedeón. Dios le está dando una asignación muy grande a Gedeón, porque Dios siempre nos llama de lo pequeño a lo grande. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te llama de lo pequeño a lo grande. Y lo mismo estaba haciendo con Gedeón. Pero mire cuál es la respuesta de Gedeón. Gedeón responde de la misma manera que muchas personas de la iglesia hoy responden ante un llamado grande, ante una asignación grande. Comienzan a patinar con los obstáculos. Jueces 6, versículo 14 y 15 dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire la respuesta de Gedeón, que muchas veces es la misma respuesta que nosotros damos al Señor. Y comenzamos a patinar en medio de los obstáculos, en medio de la... ¿A cuánto muchas veces Dios nos da un sueño, nos da un proyecto, nos da una visión? Y siempre que Dios da la visión, escúcheme, los obstáculos van a estar allí presentes, pero para que tú los puedas vencer, para que tú los puedas derrotar. ¿Y cuántos ante la visión, ante el desafío del Señor, sacan las mismas palabras de Gedeón? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Entonces Dios te da una promesa de ensanchar tu negocio, de ensanchar tu empresa. ¿Y qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Con qué? ¿Con qué? Dios le dice a alguien: hijo, hija, quiero que se casen, que me obedezcan. ¿Y cuál es la respuesta generalmente de uno de los dos cónyuges? ¿Con qué? No hay plata, ¿cierto? Todo está muy caro. Y mi hija, ni sueñe, porque la inflación el otro año va a estar más alta. Así que ni sueñe, mi hija, ni sueñe, mi hijo. ¿Con qué? Cuando lo que Dios está esperando de nosotros es que venzamos los obstáculos. Mire, dice: he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Gedeón venía de una familia ¿cómo? Pobre. Y Dios le ha llamado a usted, si usted está aquí, Dios le ha llamado a que usted sea la primicia de su familia y de contar, y te va a prosperar y vas a romper esa maldición generacional. ¿Cuántos lo creen acá? Déselo fuerte. Pero hay que estar dispuesto a vencer el obstáculo del lugar de origen. Y dice la palabra: y yo el menor en la casa de mi padre. Él era el hermano menor. Mire, otro obstáculo. ¿Por qué? Porque el primogénito, el primer hijo, era el que tenía la bendición. Pero a pesar de todo eso, Dios lo llamó para que Gedeón también venciera esos obstáculos. Génesis 37:1. Entonces, ya sabemos qué significa Canaán, qué significa lugar pequeño, un lugar limitado, sin oportunidades. Así la vida no te dé oportunidades, no te resignes a eso, no te conformes a eso. Levántate y vence los obstáculos. Recuerdo que en la familia Arenas nunca nadie había sido profesional. Y yo quería estudiar desde muy pequeñito. Yo soñaba yendo a la universidad. Y mi papá me fue muy claro y muy honesto y me dijo: mijo, si usted no entra a la privada, bailas. Perdón, si usted no entra a la pública, bailas, porque no hay plata para la privada. Y yo comencé a esforzarme y no permití que el obstáculo generacional de mi familia, donde no terminaban muchos el bachillerato, donde muchos no terminaban, no entraban a la universidad, me afectara. Y por la gracia de Dios pude ser el primer profesional en mi familia, en la familia Arena. Y de allí para adelante, todos los primos, muchos primos, gran cantidad de familiares comenzaron a ir a la universidad, a graduarse y a obtener su título profesional. Y lo mismo Dios quiere hacer en tu familia. Mira, nunca es tarde para estudiar. Escúcheme. No le dé pena. Hay gente que dice: ay, pastor, es que estoy muy viejo. ¿Y cuántos años tiene? 20. Pastor, ya estoy muy viejo para estudiar, pastor. Ya eso es para gente más joven. Pero yo que tengo 20 años. No. Hay que vencer los obstáculos. Hay que vencer las limitaciones. Miren, dice la palabra en el versículo 2. Dice:
Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Mire, José estaba apacentando ovejas, un oficio que era menospreciado, un oficio que no era visto con buenos ojos. Pero ¿sabe qué me encanta de José? Nuestro Señor Jesús es el gran pastor. ¿Cuántos saben eso? Jesús fue pastor. José era pastor como el Señor Jesús. Mire, el versículo 3 dice, recuerde que usurpador, que hago un paréntesis. Qué cosa tan increíble hoy, la mentira, cómo se ha metido a la iglesia. ¿Usted sabía eso? Una vez va a visitar a personas y toca la puerta y toca, buenas, y sale el niño y el niño le dice, pastor, manda a decir mi papá que no está. Y uno, bueno, hijo. Y allá en la iglesia infantil le cuentan a las coordinadoras, a la pastora, ay, pastor, mi mamá es más mentirosa. ¿Cierto que la mentira no es de Dios, pastora? La pastora le tiene que guardar el corazón a ese niño, a muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque en la casa estamos permitiendo mentira. Jacob significaba mentiroso. ¿Qué significaba Jacob? Engañador. Dígale a la persona que está a su lado, deja de decir mentiras, hermano. Hay gente que tiene una cara de Pinocho y que viene a la iglesia con una cara de Pinocho, y eso le habla a uno y se le crece la nariz espiritual así. Mírele la carita a ver si tiene cara de Pinocho. Y si tiene cara de Pinocho, dígale, arrepiéntase, hermano. Pero dice la palabra que Israel, es decir, Jacob su padre, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Es decir, por ser José el último hijo, Jacob lo amaba mucho. Eran 12 hijos, pero Jacob amaba mucho más a José. Él recibió la gracia de su padre. ¿Cuántos saben que es una bendición tener la gracia de nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos saben que es una bendición hallar gracia delante de los ojos de Dios? Pero ¿sabe? Eso también se convirtió en un problema para José. Porque escucha, mi iglesia, José tuvo que superar el obstáculo de la gracia de Dios. José tenía tanta gracia para con su padre, que dice la palabra que sus hermanos le tenían envidia. Dice el versículo 4, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, José era entendido que él tenía la gracia de su padre, pero tuvo que vencer un obstáculo. Allí se le formó un problema por eso, por hallar gracia, por hallar mayor gracia ante los ojos de su papá Jacob. A veces, mire, tener la gracia, iglesia, tener la gracia del Padre Celestial va a provocar que gente se convierta en un obstáculo y en una oposición. Y aquí quiero hablar de un tema bien específico, y es que debemos aprender. Muchas veces la familia no es el deseo de Dios, pero muchas veces la familia termina convirtiéndose en un obstáculo para que nos acerquemos a Dios. ¿A cuánto les ha pasado aquí con honestidad? Así que la vieja que tiene, la vieja naturaleza carnal, pecaminosa, se convierte en un obstáculo. A veces los hijos se convierten en un obstáculo. ¿Sí sabía eso? A veces la mujer, el varón que Dios le ha dado, se convierte en un obstáculo. Pero que usted tiene que aprender a perseverar y a seguir en Cristo, a pesar de que esto suceda en tu familia. Mire, a veces los papás se convierten en un obstáculo para acercarse a Cristo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y comienza los papás allí a renegar, a maldecir, a echar sátiras, mejor dicho, se complica el asunto. Dígale a la persona que está a su lado, persevere a pesar de los obstáculos. Mire, y prepárese para esto. Muchas veces la gente, va a haber gente que te va a aborrecer cuando vean que tienes la gracia de Dios en tu vida.
¿Cuántos declaran proféticamente que son llenos de la gracia de Dios? Entonces prepárese para algo. Cuando usted es lleno de la gracia, hay gente que le va a aborrecer en el trabajo. ¿Aló? Cuando usted tiene la gracia, hay gente que le va a aborrecer en el vecindario. Cuando usted tiene la gracia de Dios, hay gente que le va a aborrecer a donde usted quiera que vaya, donde usted quiera que se mueva. ¿Aló? Pero a pesar de ese obstáculo, usted tiene que seguir adelante. Mira lo que dice el versículo 11. Saltemos al versículo 11. Ya lo tiene. Génesis 37:11 dice: y sus hermanos le tenían, ¿qué cosa? ¿Qué le tenían sus hermanos? Dice: mas su padre meditaba en esto. ¿Sabe que aquí hay un obstáculo que todos siempre nos vamos a enfrentar en menor o en mayor proporción? José tuvo que enfrentarse al obstáculo llamado envidia de sus hermanos. ¿Cuántos alguna vez han tenido que luchar contra una envidia, hermano? La envidian. Alguien me decía: pastor, hay gente tan envidiosa que le envidia hasta el mal vivir. Gente que tiene carro, casa y beca y le envidia la casita alquilada que usted tiene. ¿Aló? Mire, ¿sabe que hay 3 niveles de envidia? Escúcheme bien. Hay 3 niveles de envidia. El primero, gente que te envidia, gente a la cual por la gracia de Dios tú tienes cosas que ellos no tienen. Es decir, y aquí yo quiero aprovechar también para que usted se dé cuenta de lo afortunado, de la afortunada que es, de lo bendecido que es. Hay gente que quizás anhela tener el matrimonio, el esposo, la esposa que tú tienes y que ellos no tienen, y por eso te tienen envidia. Aló. Hay gente, el primer nivel de gente que anhelaría tener la empresa que tienes, el negocio que tienes, pero que ellos no lo tienen, y por eso arden en envidia. ¿Me está entendiendo, iglesia? Hay gente inclusive que envidia la vida espiritual que tú tienes. Hay gente que anhelaría ser y amar al Señor como tú lo amas, consagrarse al Señor como tú estás consagrándote al Señor. ¿Cuántos consagrados hay aquí? Digan amén. Pero como no lo tienen, te envidian. Es decir, gente que está en un nivel inferior al tuyo, Dios te ha levantado por su gracia, y esa gente que está en un nivel inferior te envidia a ti, que Dios te ha levantado en algún área de tu vida en un nivel mayor. ¿Estamos claros? Ese es el primero. Pero el segundo nivel de envidia es gente que está a tu par, que está en igualdad de condiciones, pero que precisamente te envidian y te aborrecen porque no soportan que alguien esté. Entonces, ¿cuál es esa envidia de gente que está a su par? Cuando usted está en el trabajo y usted tiene un compañero o una compañera de trabajo que hace lo mismo que usted hace, están en igualdad de condiciones, pero esa gente no tolera que tú estés a su mismo nivel, y por eso también te envidian. Hay gente, por ejemplo, que tiene su matrimonio también. Usted también tiene su matrimonio, usted también tiene su esposo, su esposa, ellos también, pero no toleran eso. No toleran que tu matrimonio esté avanzando, no tolera que tu relación de pareja esté creciendo, y por eso te atacan con envidias. Miren los obstáculos, uno por donde quiera. Yo por eso he definido siempre, y a mí me gustó la ingeniería industrial, porque la ingeniería industrial era cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, ecuaciones parciales, física 1, física 2, física 3, termodinámica, análisis económico de decisiones, finanzas, control de calidad. Mejor dicho, siempre fue números, porque yo aprendí a ver la vida como números, como resolver problemas. ¿Qué es la vida si no resolver problemas? ¿Me está entendiendo? Por eso usted no le tiene que tener miedo a los problemas. Pero ese es el segundo nivel de la gente que está a tu par. Pero hay gente que no tolera que tú también estés en los mismos niveles que ellos están. Es decir, por eso son egoístas, por eso son envidiosos. Pero ponga la atención al tercer nivel de envidia. Escúcheme, porque la envidia usted se la va a encontrar siempre. Escúcheme, ¿cuántos aquí quieren ser personas de excelencia? Levánteme la mano.
Ahora, vaya la palabra, libro de Eclesiastés, capítulo 4, por favor. Eclesiastés, el libro que escribió Salomón. Amén. Eclesiastés 4:4. Póngale atención. Yo quiero que usted vaya cogiendo los códigos, porque ahorita al final vamos a orar y vamos a quebrantar esos obstáculos y vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, yo voy a comenzar a profetizar que tú vas a vencer los obstáculos que habías tenido en tu empresa, en tu negocio, en tu economía, que vas a seguir avanzando a pesar de los obstáculos que tengas en tu familia. Aló. Mire, ahora vuelvo y repito. ¿Cuántos quieren ser una iglesia de excelencia? Familias de excelencia, profesionales de excelencia. Que sea lo que sea que tú hagas, tú seas lo mejor, la mejor. Mire lo que dice. Entonces prepárese para esto, porque es muy fácil decir amén, pero hay que vencer el obstáculo que está en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta ¿la qué? ¿La qué? Entonces, si usted quiere ser un profesional excelente, si usted quiere ser una madre excelente, si usted quiere ser un esposo excelente, si usted quiere ser un hijo excelente, si usted quiere ser un cristiano excelente, escúcheme, va a tener que vencer el obstáculo ¿de qué? De la envidia. Pero ¿cuál es el tercer nivel de la envidia? Escúcheme, no se distraiga. Acuérdese que cuando usted se distrae, la palabra del Señor dice que viene el diablo y roba la semilla que se le está tratando de implantar. Entonces, el primer nivel, ¿cuál es? Es de gente que está por debajo de tu nivel. Es decir, Dios te ha levantado, te ha dado una gracia. Pero ayer estaba en el matrimonio, ¿no? Mire, voy a contar un secreto que no salga aquí entre nos y en Facebook. Y bueno, y si se dan cuenta, que se den cuenta, igual yo ya les he dicho en la cara. Usted sabe cómo soy yo. Ayer estábamos en la boda de Rocío y Víctor, familiares de Fernando y de Paula y de Gloria Janet. Sí, llegamos a las 2 de la mañana, imagínense, y medio dormimos así, y otra vez hágale papá, vamos para adelante. Y allá me encontré a la alcaldesa de la ciudad y la saludé, saludé a mi esposa, nos saludamos. Y hay algo que Dios nos ha dado por gracia. Yo siempre le he pedido al Señor que nos abra como iglesia los medios de comunicación. Por eso nació el Descansando en Dios y el Pozo de Oración, porque nació con la visión. Hay gente que dice: ay, pero ¿por qué el pastor no sale en las transmisiones? Porque el Pozo de Oración y el Descansando en Dios nacieron con la intención de ser un formato para la radio. ¿Está entendiendo? Entonces yo decía, yo voy a hacerlos Descansando en Dios y Dios nos abrirá puertas en la radio y los comenzaremos a compartir los enlaces y la gente habla de Dios. Dios por su gracia nos abrió puertas en Proclama del Cauca. ¿Cuántos escuchan a veces el programa de los martes en Proclama? Y mire la gracia. Y qué honor y qué bendición que la alcaldesa de la ciudad me dijeran: ve, estoy escuchando muy buenos comentarios de muchas personas que te escuchan los martes, que aprenden los martes con lo que tú impartes. Eso es la gracia y es el favor de Dios. Pero yo ya tengo claro. Yo tengo claro que hay gente envidiosa que se va a levantar. Yo tengo claro que por eso hay gente que dirá: ay, ¿y cuánto le estará pagando para que le hablan allí y para que hable allí? Y déjeme decirle, la gracia y el favor de Dios, no tengo que pagar ni un peso, y la palabra se sigue transmitiendo a través de las redes, a través de los medios de comunicación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero eso me hace meterme en problemas. ¿Por qué? Porque hay gente que se va a levantar ¿con qué? Con envidia. Con envidia. Si eso le pasa a uno como pastor, a usted también le va a pasar, créamele, se lo aseguro. Está el nivel
El segundo nivel de envidia, cuando estamos al mismo nivel de otras personas. Pero el tercero, ¿sabe que el tercero es más triste? ¿Sabe que el tercero es más pusilánime, iglesia? Porque el tercer nivel de envidia es de aquellas personas que tienen más que uno, que tienen muchas más cosas, inclusive más bendición que uno, pero aún así nos envidian, aún así te envidian a ti. ¿Saben por qué pasa eso? Porque a pesar de que tienen dinero, a pesar de que tienen muchas cosas, están viendo el potencial de Dios que hay en ti, y ellos en el fondo de su corazón saben que llegará el día donde Dios te levantará mucho más que a ellos. ¿Cuántos dicen amén acá? Ellos ven, ellos dicen, ay, este hijo de madre está desgraciada y sigue así consagrándose, ay, Dios la va a levantar. Ellos saben, ellos dicen, ay, este varón si sigue así, Dios va a hacer algo grande con ellos. Aló. Dígale a la persona que está a su lado, hay que vencer obstáculos. Mira, hay gente que ora mal. Yo reconozco, yo antes oraba mal. Dianita, yo oraba mal, ¿sabías? Porque yo oraba y le decía, Señor, quítale la envidia a ese varón del corazón. Y el Señor un día me dijo, no, papá, Eclesiastés 4:4, entre más excelente seas, más te van a envidiar. Entre más crezcas, más te van a envidiar. Entre más avance, más te van a envidiar. Eso nunca se va a quitar. Tú tienes que seguir adelante a pesar de que haya envidia, no haya envidia. Aló. No ore mal, no hay ese corazón, Señor. No, siga adelante, siga avanzando, siga creciendo. Por eso me encanta la vida de José. Mire, Génesis 37, allí mismo, dice la palabra en el versículo 23 y 24. Génesis 37, versículo 23, 24 hasta el 28, vamos a leer. Dice la palabra: sucedió pues. ¿Sabe por qué se la quitaron? Porque ellos tenían envidia. Porque la de José era la túnica de colores, la de ella era de un solo color. Entonces yo me imagino, ¿y por qué yo tengo una túnica de un color y este tiene 7? No. Por eso le quitaron la túnica. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. ¿En dónde le echaron? En la cisterna. Y dice la palabra, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Verso 27, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Verso 28, mire cómo termina esta parte de este relato, léalo bien. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Sabe qué obstáculo? Todos, sin excepción, algún momento de nuestra vida la vamos a tener, o la hemos tenido, o quizá la estemos volviendo a repetir. El obstáculo de la cisterna. Anótelo. El obstáculo de la cisterna. ¿Qué era una cisterna? Para que usted entienda, era un hueco que se hacía en la tierra para tratar de almacenar agua lluvia. Haga de cuenta un pozo, más en el diseño occidental. Pero en el oriente era abrir un hueco para que el agua lluvia, cuando viniera la lluvia, se pudiera almacenar allí agua. Y sabe que me llama la atención, porque ellos, los hermanos de José, echaron a José en la cisterna, pero la cisterna estaba seca, estaba sin agua. ¿Sabe qué representa la cisterna? ¿Cuál es un obstáculo muy común que tú y yo debemos enfrentar y debemos vencer? Mire, en la cisterna José le echaron allí y taparon la cisterna. En algún momento se han sentido solos. Yo me he sentido solo.
Porque la soledad no depende del número de gente que te rodee. Yo conozco gente que le rodean, son personas, figuras públicas, rodeados de gente, pero en el fondo de su corazón, ¿cómo están? Solos. Cuando te estoy hablando de cisterna, de obstáculos, José venció el obstáculo de la cisterna, porque allí en la cisterna enfrentó soledad. Y yo quiero que tú levantes tus manos por un momento, por favor, y quiero profetizarte esto. Y es: no te dejes vencer por la soledad. Quizás han habido momentos donde te has sentido solo, sola. Vence ese obstáculo. La soledad solamente viene para acabarte. La soledad solamente viene para destruirte. Pero recuerda que el Señor dice en su palabra que Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Así que aunque parezca que estás solo, sola, no estás solo, no estás sola, está con el Espíritu Santo de Dios. Mire, en la cisterna que encontró José, encontró dolor. ¿Te imaginas? La cisterna era bien profunda y allá lo lanzaron. Y allá se cayó. ¿Sabe que hay momentos en nuestra vida donde cisterna significa dolor? ¿Cuál es el dolor que estás cargando hoy, en esta mañana? ¿Qué has estado cargando en los últimos días, en las últimas semanas? ¿Cuál es el dolor que has estado cargando en el último año? No por el desvence el dolor, es estancar por el dolor. ¿Sabe por qué hay gente que no crece? Porque se la pasa allí con ese dolor, con esa cosa, y no quiere levantar su cabeza y está encerrado en la cisterna y no ha entendido que Dios le ha llamado a que venza ese dolor, a que no se deje vencer por ese dolor que te están causando en el seno de tu familia, que te están causando en tu trabajo, que te están causando en tu barrio. ¿Aló? Mire, el mismo José. Por eso es que la historia de José es tan espectacular, y por eso es que yo admiro a José, porque si hay alguien que estuvo dispuesto a vencer obstáculos, por eso Dios lo puso donde lo puso. La gente quiere el puesto de José, pero no quiere vencer los obstáculos que venció José. La gente quiere tener la fe de José, pero no quiere vencer, no está disponible para vencer los obstáculos que José sí hizo. Y dice la palabra, ahí ellos lo tiraron a la cisterna. Sus hermanos, al tirarlo en la cisterna, estaban haciendo algo, y es que lo estaban rechazando. ¿Cuántos se han sentido alguna vez rechazados? Si usted no lo han rechazado, al final ora por mí y por la iglesia, por favor. ¿Sabe? Yo veo gente muy inteligente. Yo veo gente con muchos dones en la iglesia. Yo veo gente con mucha capacidad en la iglesia, pero ¿sabe cuál es un factor que los tiene allí estancados, que los tiene allí en el piso? El rechazo. No han podido vencer el obstáculo llamado rechazo. Y te sientes rechazado por tu país de origen, porque eres migrante, te sientes rechazado. Lo que les decía al inicio, Génesis 37:1, Canaán, porque estás en un barrio que no es muy privilegiado. Rechazo. Usted tiene que aprender a vencer el obstáculo del rechazo. Hermano, si es flaquito o si es gordito, tiene que aprender a seguir adelante y a vencer ese rechazo. ¿Cuánto me están entendiendo aquí? Porque hay gente que le dice, pastores, que soy muy flaca, y otros, pastores, que estoy muy gordo, y se quedan allí estancados por el rechazo en su parte física. Aló. Se quedan allí en ese rechazo por su parte étnica. Pastor, que soy indiecito, pastor, que soy negrito, pastor, que soy canelita, pastor, que soy mestizo, pastor, que soy blanquito. O sea, no, dígale a la persona que está a su lado, no. Dígale, así feíto todo, vence los obstáculos. Dígaselo. Mire, José venció el obstáculo del rechazo. ¿De qué cosa? De rechazo. ¿Sabe también qué me impacta de José?
José venció el obstáculo de la sequedad del desierto. Allí en esa cisterna, allí escrito está en la Biblia, esa cisterna estaba vacía y estaba sin agua. ¿Cuánta gente, Luz Estela, se deja morir en un desierto? ¿Cuánta gente? Todos, mire. Y yo le contara los desiertos que yo he tenido, hermano, hermana. Yo creo que usted ha conocido muchos de ellos, porque los ha vivido con nosotros. Pero siempre me he determinado con mi esposa que sin importar el desierto, sin importar la sequedad, seguiremos avanzando en el propósito divino. Y esa debe ser también tu consigna, esa debe ser también tu determinación. Si hoy estás con un desierto espantoso, si hoy estás en una sequedad increíble, vence el desierto, no mueras en el desierto y ve y conquista la tierra que fluye leche y miel que Dios tiene preparada para ti. Dígale a la persona que está a su lado: no voy a morir en el desierto. Dígaselo, profetice, declárelo. Todos tenemos que vencer el desierto. Van a haber momentos de desierto y no te puedes quedar allí estancado. Hay gente que uno le pregunta: ¿qué hubo, hermana? ¿Y cómo está? Le pregunta: hoy estamos 20 de noviembre del 2022. Y la hermanita le dice: pastor, allí en un desierto, perseverando en el desierto. Y en el año 2030 le preguntaré a mi hermanita: hermanita, ¿cómo está? Pastor, caminando en el desierto, en el molino. Hay gente, no he escuchado, hay gente, ese sirirí yo cogí, estaba escuchando gente que: pastor, estoy en el molino de Dios. Y después pasaban 6 meses: ¿cómo está, sierva? Pastor, en el molino. Yo dije: no, pues la iglesia se va a llamar El Molino. Sí, porque el molino, el molino, el molino. No, así se llama una panadería en Cali. Pero Dios no quiere que usted se la pase viviendo en el molino. Aló. Mire, ¿sabe que la cisterna era necesaria? Por favor, vaya 27 y 28. Por aquella cisterna. Por eso me encanta que Dios es intencional en todo. Dios no le coge nada por sorpresa. Lo que te ocurre, a Dios no le va a tomar por sorpresa. Dice la palabra, Génesis 37, 27: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y dice, verso 28: y cuando pasaban, ¿y cuando qué? Cuando pasaban los ¿quién? ¿Quiénes eran los ismaelitas? Gente que comerciaba, gente que era mercader, comerciante. Ahí en el versículo 28 lo dice. ¿Sabe que la cisterna era necesaria? Porque allí los ismaelitas, es decir, los que comerciaban, pudieron encontrarse con José. Mire, Dios no quería que José fuese vendido. Escúcheme, Dios no quería que José sufriese como estaba sufriendo en esos momentos. Pero lo que realmente Dios quería era que José pudiera llegar a Egipto. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber cosas en nuestra vida que Dios va a permitir que ocurran, porque tienen el propósito de conectarnos con nuestro lugar de destino. Mira, yo no sé aquí, pero quizás si tú no te hubieses enfermado, esa es tu cisterna. Si no te hubieses enfermado, si no se hubiese enfermado alguien en tu casa, tú tuviste una decepción amorosa, te montaron los cachos. ¿Cuántos alguna vez le montaron los cachos con honestidad? Y eso te quebró, eso generó dolor. Esa fue tu cisterna que te acercó allí en ese momento de cisterna. Dios aprovechó que estaban paseando los madianitas para llevarte a tu lugar de destino, que se llamaba Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?
Mire, esa cisterna, escúcheme por favor, esa cisterna se convirtió en el pasaje, esa cisterna se convirtió en el mecanismo, en el tiquete que llevaría a José a que accediera a Egipto. Dios necesitaba a José, ¿en dónde? En Egipto. Y para eso la cisterna era necesaria. Hay cosas que nosotros quisiéramos humanamente no vivir, no. ¿Sabe? Mire, voy a aprovechar esto y termino con esto. Vaya a Génesis 37. Ojo con esta, por favor. Ojo con esto. Génesis 37, 28. Quiero que lo lea. Génesis 37, 28 en adelante. Mire, 28 y 36, perdón. Solamente vamos a leer el 28 y el 36. Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José ¿a dónde? Entiende Egipto como el lugar de destino profético para José. Dios tiene un destino profético para ti, para tu familia, y se llama Jesucristo, se llama salvación, se llama restauración. Hacia allá quiere llevar Dios a tu familia, hacia la restauración. Hacia allá te quiere llevar, mujer, hombre que estás aquí, hacia la restauración completa en Cristo Jesús. Pero, ¿sabe qué me llama la atención algo? José, cuando usted lee el versículo 28 y el 36, y también lea por favor el 23 y el 24, dice Génesis 37, 23 y 24: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. ¿Qué le quitaron a José? Su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, la túnica de colores. Y dice el verso 24: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero que a uno se le puede convertir en un obstáculo, en una lucha, se le puede convertir hasta en un argumento cuando somos sometidos y cuando vivimos situaciones de despojo. Yo conozco gente que no ha guardado el corazón, que en algún momento alguien le despojó de algo, y sí, quizás injustamente, pero como no guardó su corazón, esa situación de despojo se le convirtió en un argumento, se le convirtió en un obstáculo. Aló. José tuvo que superar el obstáculo de ser vendido como esclavo a los madianitas, y no solamente eso, sino que también lo despojaran de su túnica de colores. La túnica de colores que lo hacía especial porque era una túnica real. Cuando José salía con la túnica de colores, por eso lo hicimos con los niños. ¿Se acuerdan cuando hicimos el acto profético con los niños? Estamos declarando que los niños son especiales, no son cualquier cosa. Que los niños, así como José fue llamado, así también tus hijos, tus niños son llamados para estar en el palacio del rey. Aló. Mire, pero me llama la atención algo, y es que él no se quedó ranchado allí. ¿Cuántas veces te han quitado algo injustamente? ¿Cuántas veces nos han quitado cosas injustamente? A mí me han quitado cosas injustamente. Pero sabe que yo aprendí a vencer el obstáculo del despojo. ¿Sabe cómo? Aprendiendo a no aferrarme. ¿Sabe que hay personas que se quedan enganchadas porque no superan eso? Te robaron un carro, te robaron una moto, y la gente está ya amargada, hijo de madre, y el diablo, y pastor, y yo, y señor. ¿Y usted conoce gente así? Pero te robaron en un negocio y están aferrados, y ya el negocio, ya perdiste el negocio, pero no, y yo voy a meter abogado. Que el Señor, siendo Dios, no escatimó cosa alguna para hacer y convertirse en un hombre. Mire, José perdió su túnica. No solamente la de colores, él perdió 3 túnicas. La túnica
que él después, tiempo después, recibiría como mayordomo de la casa de Potifar. Allí usted conoce la historia. Por tema de tiempo no la voy a leer, no la voy a explicar mucho a profundidad, pero usted sabe que la esposa de Potifar se le lanzó encima y le arrancó la túnica que tenía en ese momento. Y él también perdió otra túnica a causa de que la esposa de Potifar deseaba a José, porque José tenía la gracia, porque José tenía el Espíritu Santo, y por eso la mujer de Potifar quería acostarse con él, quería seducirlo. Y José era un hombre temeroso de Dios, que quería guardarse en santidad para el Señor, y él rechazó eso. Él rechazó las palabras provocativas. Vea, la esposa de Potifar tenía pestañas postizas que le hacían a José así. Ven. Ahí nacieron las pestañas postizas así. Ahí nacieron para seducir, no mentiras. Si usted se coloca pestañas, mujer, no se sienta aludida, no, de ninguna manera. Porque yo me coloco pestañas postizas. No. Con tal de que no las utilice para mal, todo está bien. Amén. Mire, y ahí es donde viene otra cosa, pero no me quiero adelantar. Él va a la cárcel, y en la cárcel le dan otra túnica, que es la túnica de un preso. Pero cuando Faraón lo vuelve a llamar, ahí nuevamente le quitan la túnica de preso y le colocan unas vestiduras limpias y resplandecientes, para que ahora sí esté como debe estar, esté vestido como se viste la gente cuando entra al palacio de un rey. Y aquí es donde viene el rema. Levanta tus manos, por favor, por un momento te voy a profetizar el rema. Mire, la túnica que tenía José, la de 7 colores, no le servían para su próxima temporada, que era ser mayordomo de Potifar. Y la túnica que tenía de Potifar allí como miembro de la casa de Potifar no le servía para estar en la próxima temporada, que era estar de preso en la cárcel. Y la túnica que tenía de preso no le servía para estar delante del hombre más importante de toda la tierra, que se llama Faraón. Y hoy Dios te quiere decir algo, iglesia. Yo quiero que recibas esto en tu corazón. Quizás hasta hoy tú pensabas que lo que te habían despojado se habían salido con la suya, pero el Señor te dice en esta mañana: lo que te quitaron, yo lo permití, porque no lo necesitas para la nueva temporada donde yo te voy a introducir. Hay cosas que gente aquí ha perdido y estaba lamentándose, estaba ya aferrado, y hoy quiere el Señor que entiendas, hijo, hija, eso que perdiste, eso que te despojaron, no lo necesitas para el 2023. ¿Por qué cree que el Señor Jesús en Mateo, en los evangelios, nos enseñó? El que te quiera quitar la capa, dale también, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Entonces, si te despojan, si te intentan despojar de algo, de tu capa, dele también la túnica, que usted ni la capa ni la túnica la necesita para la próxima temporada. Dios se encargará de darte los elementos que necesitas para la próxima temporada. Aplauda fuerte al Señor. Mire, José, esto está bueno. Génesis 40, acompáñeme. Génesis 40, versículo 9 al 15. Pero yo me corro porque el viento acá me está corriendo. Póngale atención a esta. Génesis 40. Pero mentira, vamos a leer Génesis 39 del 19 al 23. Génesis, retroceda un poquitico. Dice Génesis 39 del 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, vea la pestañuda esa, la sinvergüenza,
Que ella dijo: ay, José me violó y abusó de mí. Y el marido pues sabía que tenía una mujer muérgana, pero como eran de la alta clase, le tocó seguirle el jueguito. Y dice la palabra, diciendo: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿En dónde lo puso? En la cárcel. Y dice la palabra del Señor, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Yo quiero que usted lo repita y lo lea conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero Jehová estaba con José. Nuevamente, estaba con José. No importa, escúchame bien, no importa en la cárcel más oscura que te encuentres, Dios siempre va a estar contigo. Siempre va a estar contigo. Y dice la palabra del Señor: y le extendió su misericordia. ¿Y le dio qué cosa? ¿Qué vas a hallar en esta mañana delante de Dios? Gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con ¿quién? Y así también levanta tus manos. Hoy el Señor te dice: Él está contigo. Créelo, Él está contigo. Y lo que Él hacía, Jehová, ¿qué hacía? Jehová, ¿qué hacía? ¿Qué va a hacer el Señor contigo? Que todo lo que haga, el Señor lo va a prosperar. Mira, José, allí en la cárcel, era el administrador de la cárcel. Y allí José se encuentra a dos personas, un copero y un panadero. Usted quizás ha escuchado la historia, pero sabe, anote esto. Anote esto. Hay gente que está pegada en su servicio al Señor porque no ha aprendido a vencer los obstáculos. Y ¿sabe qué me encanta de José? Que estando en la cárcel, José tenía un don, que era la interpretación de sueños. Y a través de ese don, José servía a mucha gente. Y estando en la cárcel, José nunca dejó de servir al Señor. Hay gente que dice: pastor, cuando supere esta crisis voy a servir al Señor. Cuando supere esta enfermedad voy a servir al Señor. Cuando supere este tiempo de escasez económica voy a servir al Señor. Eso son mentiras, iglesia. Aprendamos de José. No importa viviendo un tiempo de cárcel, Señor, Dios quiere que venza los obstáculos, y mientras vas venciendo el obstáculo, sigue sirviendo a Dios. Él sirvió con su don al copero, y él le dijo al copero: esto es lo sabroso que viene acá. Él sirvió al copero y le dijo al copero: mira, tú sabes que yo tengo el don de interpretación de sueños. Si te encuentras a alguien por allí, yo te pido que me recomiendes para que me pueda sacar de la cárcel y yo poder seguir sirviendo. Y dice la palabra que sale el copero de la cárcel, y lo primero que le dijo José, y se le olvidó, porque él se encuentra con Faraón. Y cuando se encontró con Faraón, Faraón tuvo el sueño. ¿Cuántos saben del sueño? Donde empezamos. Y nadie podía interpretar el sueño. Y el copero, dice la palabra, que se olvidó de José. Y yo quiero que levantes tus manos, porque te voy a profetizar estas últimas dos cosas para que oremos. ¿Y qué tal si te pones mejor de pie? Ponte de pie, porque te voy a impartir lo que queda del tema a través de mi espíritu. Levante sus manos allí donde está. Mire, y cierre sus ojos. Y esté muy concentrado, muy concentrada. No se deje desviar. Él sirvió al copero. Él interpretó el sueño que le significaría al copero el perdón, y que no le quitaran la vida al copero. Pero a pesar de que José, mire lo que me encanta, José tuvo que aprender a vencer el obstáculo de la desilusión de la gente. Escúchame, no se trata de la gente, te dice el Señor, se trata de mí. Por eso el Señor dice: puesto los ojos en Jesús.
gente que había dejado de servir a Dios porque tuvieron una situación, un proceso, se desilusionaron de un hombre, de una mujer. Pon tu mirada en el Señor. Pero lo que me encanta de José es que aunque el copero se olvidó de él, así hay gente hoy, así quizás estás tú y tú dices: Señor, yo serví a esta persona, yo ayudé a esa persona, y esa persona se olvidó del servicio, se olvidó de lo que yo hice en algún momento por ella. El Señor te dice hoy: aunque el hombre se olvide de ti, yo no me olvido de ti. Aunque el hombre se haya olvidado de lo que una vez hiciste, de lo que una vez sembraste, de lo que una vez trabajaste, el Señor no se ha olvidado de ti. Yo no me olvido de ti. Y sabes que es lo más sobrenatural en Génesis 41, que llegó el momento y el tiempo donde el mismo Dios trajo a memoria al corazón del copero a José. Y esto es lo que quiero profetizar hoy también sobre tu vida en esta mañana profética, y es que Dios va a hacer algo especial. Dios va a volver a inquietar a gente que se había olvidado de ti. Dios va a volver a inquietar a esos coperos que en algún momento se olvidaron de ti, se olvidaron de lo que tú hiciste, y te buscarán, te llamarán, te escribirán, te visitarán y reconocerán la gracia de Dios en tu vida. Señor Jesús, gracias, Padre. Dale gracias al Señor allí donde estás. Dile gracias porque hoy tú me has hablado, Dios. Dile gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a mi vida, hoy has hablado a mi corazón. Vamos, levante ese clamor. Si Dios le habló en algo,